Los apóstoles guardaron el día de reposo después de la muerte de Yeshua. El sistema religioso actual enseña que el día de reposo ya no está vigente, y para llegar a esta conclusión dicen que los discípulos no guardaban el día de reposo. En la creación al único día que se le puso nombre fue al séptimo día llamado reposo o en hebreo Sabbat, y no había ningún pueblo. Dentro del pueblo de Dios hay personas que continúan guardando el día de reposo simplemente porque se juntaban el primer día de la semana, o sea, el domingo. Pero, ¿es esto verdad? Si el Sabbat o día de reposo para quien fue hecho fue para el hombre, o el hombre para el Sabbat lo dicen. El Sabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Sabbat. Marcos 2, 23-28. de una forma similar a como fue guardado en el Antiguo Testamento. Gente, hasta que vengan los cielos nuevos y la tierra nueva. Y aunque los pastores no les guste, el día de reposo está en la ley y es el cuarto mandamiento. Con la diferencia de que en vez de continuar guardando el día sábado, han comenzado a guardar el día domingo. ¿Cómo van a guardar el día domingo si su Torah fue puesta en mente y corazón, quitando ese duro corazón y puesto en carne? Veamos lo que nos dice en 22-23. Por lo tanto, diles de mi parte a los israelitas: ustedes no merecen ser libres, pues por culpa de ustedes las naciones se burlan de mí. Sin embargo, para poner fin a sus burlas les daré libertad. Así las naciones verán que soy un Dios grande y poderoso, y reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Lo he dicho y lo cumpliré. 24. Yo los libraré de todas esas naciones, los reuniré y los llevaré a su tierra. 25. Ustedes adoraron ídolos malolientes, pero yo me olvidaré de sus maldades, las limpiaré como quien limpia un trapo sucio. 26. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. 27. Pondré mi espíritu en ustedes, y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. 28. Entonces vivirán en la tierra que les di a sus antepasados, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva hizo? Porque quería recordar la resurrección. Para torcer y justificar sus doctrinas. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Leyendo este versículo podríamos entenderlo así, como que estaban reunidos otro día, pero aquí, en la escritura, en su contexto, somos como los de Berea y escudriñamos las escrituras. Hechos 26. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué es tan importante este versículo? Prestemos atención a lo que dice: pasados los días de los panes sin levadura. Entonces, teniendo esta información, podemos entender y afirmar que Pablo estaba contando días de reposo, y te lo voy a explicar fácilmente. La resurrección es el evento que sella finalmente lo que fue el sacrificio de Cristo. La resurrección fue el amén del Padre al sacrificio que Cristo ofreció el viernes en la noche. El sistema religioso en la actualidad nos dice esto: que Yeshua murió un viernes y resucitó un domingo, por lo tanto este día se celebra la resurrección de Yeshua y ahora es el domingo el día de adoración, lo cual no es cierto, ya que Yeshua murió un día miércoles y resucitó después de 3 días, o sea en Sabbat en horas de la tarde, completando los 3 días y 3 noches, la profecía de Jonás. Entonces, en memoria de esa resurrección, la iglesia primitiva continuó celebrando el día de reposo en domingo. Dado que Hechos 27 se usa para imponer al domingo como el nuevo día de reposo, echemos un vistazo al idioma griego, en donde el versículo 7 dice el primer día de la semana. En griego realmente dice mia ton shabbaton. La palabra griega mia significa uno, no primero. La palabra griega protos es la que significa primero. Lo vamos a corroborar con las escrituras y está en Marcos 16, 1-2. Cuando pasó el sábado de la gran fiesta de la Pascua, María Magdalena, y María madre de Jacobo, y Salomé, habían comprado drogas aromáticas para venir a ungirle. 2. Y muy de mañana, el primero de los sábados, vienen al sepulcro, ya salido el sol. No dice domingo.
Ahora bien, hay algunos que continúan observando el domingo de tal forma que no hacen ninguna actividad fuera de ir a la iglesia y descansar en sus hogares. Días de reposo en plural, no como el primer día de la semana en singular. La palabra día ni siquiera está presente en este versículo. La palabra semana es Shabbatón, la cual hace referencia a los días de reposo. Este enorme y común error ha sido aceptado como verdad durante muchos años, pero ya que sabemos que el texto dice uno de los días de reposo, ¿qué es lo que realmente significa? El contexto del versículo 6 es crucial porque menciona la fiesta de los panes sin levadura. Otros cristianos entendemos que a la luz del Nuevo Testamento existe la posibilidad de interpretar ese mandato de otra manera y que el apóstol Pablo, escribiendo tanto a los colosenses como a los romanos, dejó indicación de que la manera de celebrar el día de reposo como ellos lo hicieron había quedado atrás. Que dijo Yeshua en Mateo 5 y 17. La ley, Torah y los profetas. 17. No crean que vine a quitar la ley, Torah, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. 18. Yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, aún existen y vivimos en él, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley, Torah, hasta que todo se cumpla. 19. Por eso, si alguien no obedece uno solo de los mandatos de Dios, aun el menos importante, será la persona menos importante en el reino de Dios. Lo mismo le sucederá al que enseñe a otros a desobedecer. Pero el que obedezca los mandamientos y enseñe a otros a obedecerlos, será muy importante en el reino de Dios. 20. Yo les aseguro que si ustedes no son más obedientes que los fariseos y los maestros de la ley, Torah, nunca entrarán en el reino de Dios. Si quiero leer un par de versículos rápidamente, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 15 y 16, en el 16 básicamente, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Pero, ¿por qué se menciona este día festivo tan importante? La respuesta está en Levítico 23, 4 al 6. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Eterno, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Eterno. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahora leamos el versículo 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno. Próximo versículo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. El apóstol Pablo instruyéndonos de que aquellas cosas que fueron celebradas de una manera simplemente apuntaban a la culminación del Nuevo Testamento y que comenzaban a ser celebradas de otra manera. Ahora, preste atención a cómo en Hechos 26 es mencionada la fiesta de los panes sin levadura. ¿Qué estaban haciendo en el versículo 7? Estaban contando las semanas de reposo. Estaban en uno de los días de reposo que se cuentan. La gran importancia de contar 7 días de reposo o 7 semanas es porque el día después del séptimo sábado es el día de Pentecostés o Shavuot en hebreo. Cuando él escribe a los romanos, él le da una instrucción similar, porque dentro de los romanos algunos guardaban el día de reposo a la manera del Antiguo Testamento y otros no, y Pablo no prohíbe ni a uno ni al otro hacerlo de esa manera. Es por eso que Pentecostés siempre es 50 días después de la muerte del Mesías. ¿Y qué importancia tiene el día de Pentecostés? Los creyentes cristianos dirán que en el segundo capítulo de Hechos es cuando el Espíritu Santo desciende, aunque eso es cierto, pero eso no es todo lo que sucedió. Si eso fuera todo, entonces, ¿por qué estaban allí judíos de diversas lenguas en Jerusalén? ¿No es más acertado decir que estaban observando la ley dada por el Eterno en Levítico 23? Sí, así es, pero... Escucha ahora lo que dice el libro de Romanos capítulo 14 a partir de versículo 5. Uno juzga que un día es superior a otro, otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día para el Señor lo guarda,
Y el que come para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pero, ¿qué significado tenía este día para el Eterno antes de que Hechos 2 existiera? ¿Qué representa? Bueno, ese es el mismo día en el que Moisés trajo la ley desde el monte Sinaí. El día que Moisés descendió con las instrucciones fue el mismo día que el Eterno hizo descender el Espíritu Santo para poner sus instrucciones en nuestros corazones. Volviendo, en Hechos 20, en realidad estaban guardando el día de reposo, el Shabbat. De manera que nosotros tenemos una libertad en el Nuevo Testamento para guardar el día de reposo de una manera o de la otra, sin juzgarnos el uno al otro, siempre y cuando nosotros estemos conscientes de que necesitamos honrar al Señor y al mismo tiempo descansar para nuestros cuerpos. El Shabbat y no el primer día de la semana. Esto es lo que muchos han interpretado incorrectamente. Si escudriñas el griego, verás que en ninguna parte se encuentra tal traducción. Pero analicemos detalladamente Hechos 27 al 9. Te voy a demostrar que Pablo y los discípulos estaban enseñando en el día de reposo. Acompáñame nuevamente a Hechos 27 al 9. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Éutico, que estaba sentado en la ventana rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Prestemos atención al versículo 8 y 9. Dice que había muchas lámparas y que Pablo había alargado el discurso hasta la medianoche. Entonces, podemos afirmar que estaban reunidos en el día de reposo. ¿Y por qué? Porque el discurso lo alargó hasta la medianoche. Recordemos que ellos se reunían en el día de reposo y el Eterno dio indicaciones de cuándo comienza y termina un día. Génesis 1:5. Y llamó el Eterno la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Pero estamos aislados y es una ley mandatoria y nos la enforzaron. Ahora yo pregunto, ¿será que el gobierno está enforzando el aislamiento o Dios nos está enforzando su sabático, el Sabbath day, el día de reposo? ¿Será que perdimos en los afanes de la tierra y nos olvidamos de la esencia? Y yo no voy a la acción detrás de ese ritual. Y yo me fui a pensar, ¿será que Dios está enforzando a todos nosotros a regresar a la casa? Porque olvidamos el concepto del día de reposo, en el judaísmo. Es el descanso semanal. El día de descanso semanal, el Shabbat, hace referencia al día de descanso después de los 6 días de trabajo para la creación del mundo. Después de los 6 días de trabajo, después de Dios haber trabajado, dijo: voy a constituir un día. El hombre, el primer día del hombre, empieza en ese día. Porque el hombre fue creado en el 6º día, pero su primer día fue un sabático. Y en ese día empezó Dios a lidiar con él desde la dimensión de las cosas acabadas, de las cosas completadas, de las cosas donde se puede tener descanso. Dice la palabra Shabbat o Sabbat proviene de la raíz hebrea compuesta por los consonantes Shin, Vet y Tat, del verbo Shabbat, que significa poner fin, cesar o parar. Y yo pregunto, ¿será aislamiento o que Dios nos está diciendo: es tiempo, muchachos? ¿Qué se hacía en ese día? Se iluminaban cosas en la casa, se encendían candelas, luz en las casas. Los padres bendecían a los hijos, era parte de la norma en que los padres pusieran sus manos sobre los hijos para bendecir. Se abría la escritura. Recordaban los milagros. Se recordaban los milagros de Dios. Se leía la escritura y decía: del Dios que hizo esto, del Dios que hizo lo otro, del Dios que hizo esto. No se les permitía salir de casa, y si tenían que salir era restringido el camino, porque la idea era volver al pueblo, a la casa, para centrarlos en el reposo de Dios.
Por eso es que había en esta dimensión, se buscaba que el pueblo volviera a la conciencia y el conocimiento que nuestra vida no está en la fuerza de los hombres, sino en el descanso de Dios. Y creo que no es que estamos aislados. Por eso es que si la persona no interpreta esto, si usted es creyente y no interpreta esto, y usted dice, bueno, estoy aquí en la casa y voy a ver películas de Netflix una tras otra, y voy a hacer puzzles, y voy a pintar, y voy a buscar. Todo eso está bien, por favor, téngalo. Yo no lo voy a atacar. Yo no lo voy a atacar. Pero si se tiene todo eso y no se tiene la importancia de por qué estamos acá, ¿qué falta al examen? ¿Qué pérdida al examen? Porque no entendimos que no es aislamiento, sino es que Dios se está esforzando en nosotros volver a ese día, volver a ese principio revelado. Yo no practico